El Señor llama a hombres y mujeres que tengan una fe sincera, un pensamiento sano, hombres y mujeres que reconozcan la diferencia entre lo falso y lo verdadero. Cada uno debe mantenerse en guardia, estudiar y practicar la guía de la escuela sabática para tener una fe viva. Misión TV presenta La Verdad Presente. Hola hermanos, hermanas. Es no la primera vez en que grabo un programa, digamos, de televisión, en un canal, en Facebook, en YouTube. He grabado otro tipo de programas, pero es la primera vez que lo hago en el nombre del Señor. Y los quiero saludar, como saludaba a los hermanos allá en Chetumal cuando fui pastor en el 2007. Los sábados cuando yo aparecía, entonces yo les decía, Dios es bueno. Y ellos contestaban, bueno es Dios. A pesar de que vivimos en este tiempo de pandemia, tenemos que seguir reconociendo que Dios es bueno y que bueno es Dios. Mira, déjame me acerco un poco más a ti. Esta guía de estudios de Deuteronomio se pensó escribirla para ti hace 20 años. Hace 10 años, la Conferencia General le encargó al pastor Goldstein que escribiera este folleto, el de Deuteronomio, porque ahora el Departamento de Escuela Sabática Mundial le gusta que estudiemos libros para poder comprender mejor la palabra de Dios. Hace 20 años, ¿qué estabas haciendo hace 20 años? Dios pensó que en este tiempo deberías conocer cuál es su voluntad a través del libro de Deuteronomio. En esta primera lección del trimestre vamos a analizar muchas generalidades. Quiero que sepas que escuchar este repaso de la lección no te capacita para decir en tu informe sabático, estudié 7 días. No lo estamos presentando todos los días de la semana, pero usted puede acceder, ya sea a Facebook o a YouTube, para mirar y escuchar el repaso de la lección de la semana. Pero nosotros vamos a lanzarlo cada miércoles. Ya usted lo puede ver el miércoles a cualquier hora, el jueves, el viernes, el sábado, y disfrutar de ese resumen que su servidor va a hacer de la lección correspondiente a esa semana. Yo espero que usted sea consciente que usted necesita tener comunión con Dios, con la escuela sabática y la Biblia todos los días. Y aquí solamente haremos un resumen de la lección correspondiente. Bueno, quiero decirles que la lección de esta semana se titula La introducción al libro de Deuteronomio. Deuteronomio tiene un contexto, un antes y un después, que necesitamos conocer para poder entender por qué se escribió ese libro, cuál es su interpretación y cuál es su significado. Ese contexto tiene mucha historia que explica las circunstancias del mundo de ayer, del mundo de hoy y el mundo del futuro. Entonces, para comprender el libro de Deuteronomio necesitamos estudiarlo 3 meses, las 3 lecciones. Repito que el autor de la guía, el pastor Goldstein, procuró resaltar los aspectos más destacados del pueblo de Dios del tiempo de Moisés, del tiempo del rey Josías y de nuestro tiempo, para que podamos justamente aceptar que la experiencia de Israel de ayer es para nosotros una verdad presente
en el libro de Deuteronomio, un libro muy singular, el quinto libro que escribió Moisés. Moisés, el primer escritor de la Biblia. Bueno, Deuteronomio significa el segundo pacto. Y la primera parte es que Dios es amor. Esta verdad nos ayuda a comprender que el gobierno de Dios refleja su ser ontológico de la deidad. No nos indica que Dios tiene amor. Tampoco nos dice que Dios siente amor. Nos dice sin rodeos, Dios es amor. Amor que está más impregnado en este planeta que la ley de la gravedad. Dios nos ama, ¿verdad? Y por eso nosotros podemos amarlo a Él. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nuestro Dios dijo: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas las fuerzas de tu corazón. Sin embargo, el amor, para ser amor, debe expresarse de manera gratuita. Dios no nos puede obligar para amarlo, sentir amor, porque en el momento que nos obliga, ya no es amor. O sea, Dios no nos fuerza para que lo amemos. Por lo tanto, cuando Dios creó a los seres inteligentes y racionales allá en el cielo, y luego en la tierra, a todos los creó con la capacidad de amar. Este hecho puro y profundo le llamamos libre albedrío. Siempre existió el riesgo de que no amáramos a Dios. Siempre existió ese riesgo. Dios lo sabía. Que sus criaturas podían amarlo, estar cerca de Él, y en algún momento algunos se alejarían de Él y también dejarían de amarlo. Mi amigo, nuestro Dios, cuando nos creó con la capacidad de amar y de tener libertad. Muchos, habiendo sido creados de manera perfecta, vivieron mucho tiempo cerca de Dios, acercado a Dios, amando a Dios, pero tristemente por algunas razones se alejaron de Dios y dejaron de amarlo. De esas realidades nos habla el libro que ya iniciamos, el libro de Deuteronomio. Alguien dijo que estos son los orígenes de lo que conocemos como el gran conflicto entre el bien y el mal, y alguien agregó: es la verdad presente. ¿Por qué? Porque, como ya dijimos, nuestro Dios ha revelado en su palabra todo lo que necesitamos saber. Y tanto en el libro de Isaías como en Ezequiel, Dios nos recuerda que Él había creado unos seres maravillosos, perfectos, que estaban en el cielo. Un querubín cubridor que amaba a Dios, que estaba cerca de Dios. No sabemos cuándo ni cómo decidió alejarse de Dios y dejar de amar a Dios para amarse a sí mismo. Dice la Biblia en Ezequiel que él se volvió de esa manera a causa de sus tratos personales, de sus pensamientos. Él fue perfecto, pero luego fue lleno de iniquidad. El libro de Apocalipsis nos dice que esa situación para Juan es una batalla. Dice que hubo una batalla en el cielo entre Jesús y sus ángeles y Lucifer y los ángeles que ya le habían aceptado. Notemos especialmente la perspicacia del texto de Ezequiel 28:15, donde dice: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, ¿hasta cuándo? Hasta que se halló en ti maldad. Este texto explica que aunque ese querubín llamado Lucifer fue creado perfecto por nuestro Dios, que también es perfecto, fue creado sin iniquidad,
sin mancha de pecado. Lucifer fue creado con la capacidad de amar. Tenía también la verdadera libertad de no amar a Dios. Y a pesar de todo lo que se le había dado, fue creado, dice ahí, entre toda piedra preciosa. Ese querubín, no se sabe por qué ni cómo, es un misterio, que dejó de amar a Dios y se alejó de Dios. A esto Apocalipsis le llama la batalla en el cielo. La historia bíblica testifica que ese ser perdió la batalla. Perdió la batalla. Y juntamente con la tercera parte de los ángeles, sus secuaces que le hicieron caso, que también se alejaron de Dios y dejaron de amar a Dios, fueron entonces expulsados de la patria celestial, de la Canaán celestial. La Biblia testifica que en el libro de Génesis, capítulos 2, 3 y 6, que ese ser perfecto tuvo sus secuaces y no pudieron convencer. Cuando fueron expulsados del cielo, viajaron para estar tentando los planetas donde hay habitantes y ninguno cayó en la tentación. Hasta que entonces vinieron a ese planeta y tentaron a nuestros padres Adán y Eva, que también fueron creados perfectos, siendo la corona de la creación, con quienes Dios se propuso, fíjese bien, repoblar el cielo. Como había salido Lucifer y la tercera parte de ángeles, el cielo había quedado con vacíos y Dios se propuso que con esas nuevas criaturas que iba a ser en el planeta Tierra, iba a repoblar el cielo. Pero se alejaron de Dios, Adán y Eva, y lo dejaron de amar. Y dice Pablo, y no solo ellos, sino así esa rebeldía pasó a todos los seres humanos. Este pecado, este mal, contagió a todos los descendientes de nuestros primeros padres, tanto que la Biblia dice prontamente que sus pensamientos del hombre fueron continuos del mal. El hombre empezó a pensar el mal, el pecado. Entonces Dios se propuso destruir a la humanidad y permitir que haya una nueva generación. Es como la historia dice que Dios mandó un diluvio y se murieron todos los seres humanos, todos los animales y la naturaleza quedó destruida. Pero en el arca había una familia, la familia de Noé, su esposa, sus 3 hijos, sus 3 nueras. El mismo libro de Génesis, en el capítulo 11, nos ilumina con esta historia. En el capítulo 6 y 7, pero ya en el capítulo 11 nos cuenta de la torre de Babel. En esa historia Moisés nos ilumina cuando escribió que esa humanidad se torció, se alejó de Dios, dejaron de confiar en Dios, por eso quisieron hacer una torre de Babel y dejaron también, lo peor, de amar a nuestro Dios. Entonces nuestro Dios no los destruyó como destruyó a los antediluvianos, pero mientras estaban haciendo la torre, entonces Dios produjo que ellos fueran dispersados, los esparció por todas partes para que no se mantuvieran unidos y lograran su propósito. Pasaron los años y entonces Dios, en Ur de los Caldeos, llamó a Abraham, quien fue el primer patriarca y el padre de la fe. De manera continuada, cuando leemos en el libro de Génesis el capítulo 11 y 12, encontramos que Dios otra vez intentó de nuevo manifestar su gran amor y llama a Abraham para que este hombre lo conozca, lo ame y se acerque a él. Entonces, ustedes saben, conocen la historia de este patriarca. La conocemos toda la historia de sus hijos, de sus nietos y bisnietos, la historia de Isaac, de Ismael, de Jacob, Esaú, de los 12 hijos de Jacob,
que Dios los convirtió en una nación llamada Israel, que luego se dividió Israel y Judá. El apóstol Pablo dice que Dios le dio al patriarca Abraham y le dijo así. Abraham, en Gálatas 3, 7 al 9 dice: en ti serán benditas todas las naciones, todas las naciones. De modo que los que son de la fe serán bendecidos como creyentes. Todos los descendientes del Padre de la fe que decidan amar a Dios y acercarse a Él serían su pueblo elegido, bendecido, con quienes Dios lograría su eterno propósito de amor, redimirlos y con ellos, como les dije, repoblar el cielo. En esta parte de la historia llegamos al libro de Éxodo, libro en el que Moisés nos ilumina con la historia de la familia del patriarca Abraham, de su pueblo llamado Israel, que tristemente llegan a Egipto y fueron convertidos en esclavos alrededor de 4 siglos. Así como nuestro Dios creador, nuestro Dios que es amor, así como eligió a Adán, a Eva, a Noé, ahora eligió a Abraham, ahora elige a Moisés. Eligió a Moisés para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y con mano poderosa, ustedes saben, Dios le dio la libertad a su pueblo y los sacó de la tierra de Egipto. Porque Dios se propuso llevarlos ¿a dónde? A la tierra prometida, a la Canaán terrenal. Felizmente esa generación de israelitas conocieron la libertad, porque desde que nacieron esclavos y sus antepasados también murieron esclavos, pero ellos por primera vez conocen la libertad. Es una generación privilegiada. Entonces ellos amaron a Dios, se acercaron a Dios, pero tristemente después de mostrarles su amor y su poder con las plagas que mandó a Egipto, los llevó por el desierto rumbo a la tierra prometida. No por el camino que ellos querían, sino por el camino que Dios había elegido. Así Dios les demostró su amor, librándolos, permitiendo que ellos conocieran lo que es vivir en libertad. Nuestro Dios les demostró su grande amor, liberándolos, permitiendo que ellos conocieran lo que es vivir en libertad. Pero unos pocos días después la historia nos dice que nuestro Dios volvió a mostrar su poder y su amor porque se metieron en un lugar sin salida. La montaña, el ejército egipcio y el mar. ¿Qué hizo Dios? Abrió el mar. Todos los israelitas estaban felices, encantados con nuestro Dios. Lo amaron, lo alabaron, se acercaron a Él. Y entonces nuestro Dios, después de cruzar el mar Rojo de una manera increíble y maravillosa, los llevó Dios a una montaña que se llama la montaña el Sinaí. En ese monte Dios les dio la demostración de su amor de otra manera. Les dio su ley, los 10 mandamientos, para que como nación pudieran vivir en un ambiente de amor, amando a Dios, amando a los prójimos. Como dijo Dios, le dijo Dios al pueblo: amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí Dios hizo un pacto con ellos, con esos millones de israelitas que estaban conociendo la libertad. Les dijo, se registra en Éxodo 19, de 4 al 8, vosotros visteis lo que hice con los egipcios, cómo los tomé sobre las alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra.
Y vosotros, dijo Dios, me seréis un reino de sacerdotes, gente santa, real sacerdocio. Estas son las palabras, dijo, que le dirás al pueblo de Israel, indicó Dios a su siervo Moisés. Encontramos aquí que Dios los invitó allá en el monte Sinaí para hacer el primer pacto. Ellos aceptaron y se comprometieron para amar a Dios, para estar cerca de Dios. Y ese pacto se llama Deuteronomio. Dios les dijo, serán mi especial tesoro, no por ser como ellos eran, sino porque los amó. Los liberé, dice Dios, de la esclavitud. Les abrí el mar rojo, porque ya los amo y los he acercado a mí, para convertirlos en una nación como santa, en un reino de sacerdotes. No los libró nuestro Dios y los acompañó por el desierto por lo que ellos eran, sino porque los amaba. Después, en el Sinaí, les pidió Dios obediencia. Después de amarlos, les pidió que lo obedecieran. Éxodo 24 nos cuenta que ese pacto fue sellado con sangre. Ahí está la historia, como Moisés roció sangre sobre el libro de Deuteronomio y la sangre de los corderos sobre el pueblo de Dios, porque el pacto se selló con sangre. Nuestro Dios les dio su pacto. La historia cuenta que pronto rompieron el pacto. Se alejaron de Dios, dejaron de amar a Dios, no cumplieron con la parte que les correspondía. Es así como Dios les dijo dos sentencias. Por haberse alejado de mí y haberme dejado de amar, van a peregrinar en este desierto. ¿Cuánto tiempo? 40 años. Y todos ustedes van a morir. Y en los 40 años van a llegar a la frontera con Canaán, la tierra prometida. Y entonces sus hijos de ustedes y sus nietos son los que van a entrar a la tierra prometida. Deuteronomio significa el segundo pacto. Cuando pasaron los 40 años, antes de que Moisés subiera al monte Nebo para morir, les volvió a leer el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio contiene 4 sermones, 4 discursos que Moisés le dio al pueblo, justamente antes de entrar a Canaán y antes que Moisés subiera al monte donde murió y resucitó. El libro de Deuteronomio cobra su importancia especial. La iglesia hace 20 años, hace 10 años, 5 años planeó que el cuarto trimestre de este año inolvidable 2021 estudiaríamos este maravilloso libro de Deuteronomio. ¿Por qué? Porque nos recuerda el pacto que hizo Dios con su pueblo. Y la intención es ayudarnos para amar a Dios, acercarnos a Él con fe, para que nosotros ahora seamos el pueblo elegido, el pueblo consagrado de nuestro Dios. Queridos hermanos, yo quiero volver a decirte, me acerco a ti, estudia esta guía de estudios. Cada semana reporta 7 días de estudio. Cada día estúdialo. Y vamos a comprender la historia del pueblo de Israel. La intención divina de amarnos, que Dios quiere estar cerca de nosotros. Y qué importancia es, porque aunque los que planearon la creación de esta guía de estudios no sabían que iba a haber una pandemia, pero cobra relevancia el estudio de Deuteronomio, porque nosotros también queremos entrar a la Canaán, pero no la terrenal, sino a la celestial. Y el libro de Deuteronomio nos va a explicar en 13 semanas cómo debemos mantenernos cerca de Dios y cómo debemos mantenernos amando a Dios. Él va a estar cerca de nosotros. Bendito sea su nombre. Él nos va a seguir amando, porque está comprometido para que nosotros seamos los próximos herederos de la patria celestial,
que entraremos a repoblar el cielo que quedó un poco vacío. Deseo que Dios te bendiga, que por favor consigas tu guía de estudios, que estudies todos los días y entonces nos gocemos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Te quiero invitar para que hagamos una oración. Amado Padre que estás en los cielos, gracias por tu amor. Gracias porque no te alejas, porque estás cerca de nosotros. Ya hicimos un pacto contigo en el pasado. Ayúdanos a no quebrantarlo. Ayúdanos a acercarnos más a ti a través del estudio de la guía de la escuela sabática. Te suplico bendigas a todos mis hermanos que se han conectado en Facebook o en YouTube. Bendícelos mucho y que disfruten de tu presencia constantemente. Nuestro Padre, nosotros sabemos que tú eres bueno, que eres muy bueno. Acompáñanos, Señor, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Esta transmisión usted la puede ver a la hora que guste, ya sea por Facebook o por YouTube. Puede avisarle a sus amigos, a sus hermanos, a los miembros de su grupo pequeño que lo vean, que lo disfruten y así su espíritu crezca. Que Dios bendiga a Misión TV y Dios bendiga a los dueños de este canal. Hasta el próximo miércoles veremos la segunda lección, el segundo repaso. ¡Hasta luego!